Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Puta, empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Yo soy Ronnie y aquí tenemos a Brian. Este, Sean todos bienvenidos a este pequeño podcast el cual estamos comenzando el día de hoy, 4 de febrero de 2023. Este podcast lo hemos decidido llamarlo Cassette 333. La idea fue de Brian. ¿Por qué Brian? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias Ronnie. La verdad, la idea vino más que todo a causa de que no sé si han visto esos cassettes, ¿verdad? Que recuerdan a que, no sé, hay audios o no se sabe qué se puede encontrar en un audio, más si se lo encuentran en la calle. Y lo de 333 fue más que todo que es la hora del chamuco, ¿verdad? Así que Es esa como, fue la inspiración. es como alusión o en referencia a esas películas de metraje encontrado, ¿verdad? Donde los protagonistas van encontrando cassettes, van viendo las cintas y van viendo la trama, pues así se desarrolla la película. Entonces, en honor a eso fue que a Brian se le ocurrió ponerle ese nombre, ¿verdad? Y como le decíamos, ese es nuestro proyecto para este año. Y este va a ser un podcast de temas paranormales. Entonces, en cada uno de nuestros episodios estaremos abordando este tipo de temas. Y para comenzar, queremos hablar sobre leyendas salvadoreñas. Para empezar, las leyendas más famosas del territorio salvadoreño. Entonces, pensamos dedicarle un capítulo a cada una de las leyendas. Y para comenzar este día, pues creo que tenemos la leyenda más famosa en el territorio salvadoreño, que es la leyenda del Cipitillo. Esa va a ser la primera leyenda que vamos a tocar en este podcast. En la siguiente creo que lo más es el sentido común. Dice que la siguiente tendría que ser la ciguanaba, ¿verdad? Y en el siguiente, pues, algo otra de las leyendas más famosas como el padre sin cabeza, la mujer de blanco, la carreta chillona, o así, ¿verdad? Sí, hay bastante material, ¿verdad? Porque solo en cada municipio o hasta en comunidad sí se puede llegar a encontrar lo que son desde relatos, cosas que se escuchan, hasta leyendas, hasta leyendas. Se dice ahí en Santa Tecla que pues se tiene ese el justo juez de la noche que le salen a las personas, ¿verdad? Que les gusta la buena vida y les gusta andar a pie ya ahí bien alegres en la noche. Y ahí les sale que supuestamente un hombre que se estira y se hace alto, mano. Y hay bastantes historias muy interesantes y pues tenemos la idea de irlas abordando, como mencionó Ronnie, capítulo a capítulo, e ir indagando, comentar historias si las encontramos. Y también pues se agradecería, ¿verdad? Si las personas que nos ven nos comentan alguna experiencia que hayan tenido con algún ser mitológico y pues ponerla, ¿verdad? En la caja de comentarios y ahí la vamos a ir comentando Ajá, porque sí, la verdad, me es muy... gustaría que se tomen el tiempo de dejarnos en los comentarios si ustedes han tenido algún tipo de experiencia para que nosotros podamos ir recopilando y las vayamos contando aquí en el podcast, porque, bueno, al menos nuestra cultura aquí en el país eh, es bien común encontrar este tipo de temas. Hoy más que todo la gente anda pensando en otro tipo de cosas, pero en la época de nuestros abuelos sí era como más común este tipo de cosas cuando las ciudades no estaban tan desarrolladas, cuando eran más pueblos. Entonces, pues creo que a todos nos ha tocado en algún momento que nuestros abuelos se ponen a contarnos historias de lo que les pasaba, ¿verdad? Entonces, sí sería bonito que nos dejen en los comentarios algún tipo de relato, algo que hayan vivido ustedes o que les haya contado su abuelo para que nosotros lo recopilemos y empecemos a contarlo, ¿verdad? Y déjenme poner música ambiental porque se me había olvidado. Y van a disculpar el montón de cajas que ven aquí atrás, pero pues hace poco fue que armé mi setup y tengo que guardar las cajas para la garantía, ¿verdad? Entonces no puedo dejarlas tiradas por ahí. Ajá. Correcto, Así que correcto. como estábamos hablando, creo que vamos a comenzar con la leyenda del Cipitío, como lo habíamos dicho. Entonces,
le gustaría a Brian comenzar a contarnos un poco sobre la leyenda o comienzo yo? La verdad, sí me gustaría dar lo que se conoce, ¿verdad? Mayormente del CPT. Bastantes de nosotros, pues nos criamos viendo el Canal 10. Ya tenemos, no sé, ese personaje bien arraigado, ¿verdad? El A Canal lo 10, que, televisión salvadoreña, para los que nos estén viendo de otros países. correcto, de calidad. Un canal aquí que era bien chido en ese entonces. Y pues, muy genial. Ahí daban este programa del CPT. Era, era bastante genial porque nos mostraban de una manera para niños hasta lo que el CPT era. Que era un niño que pues tenía los pies al revés. Obviamente el actor no los tenía al revés, ¿verdad? Pero se daba a entender eso. Le gustaba comer guineos majonchos, que es un tipo de guineo que se da por acá. No sé en otros lados cómo se les conocerá. Si nos ven de otro lado, pues qué genial. Saludos. Y pues también se caracteriza por comer ceniza. Ahí comentaban antes las personas de antaño y también una que otra hoy en día que en lugares así donde cocinaban con leña o cosas así, solían ver las huellas de ese niño. Y como los tenía al revés, pues veían los pasos así en sentido contrario, así que nunca sabían si había sido pues, una Ujú. travesura de alguno de sus hijos o había sido el cipitío. Eso. También lo que se rumorea es de que ahí en aquellos tiempos, también hoy en día, pues se puede seguir dando. Ahí las muchachas, pues, iban allá a los ríos a bañarse o también iban a lavar ropa. Y pues también le gustaba al cipitío lo que era lanzar un piropo, aventarle piedritas ahí a la, a la muchacha, ¿verdad? Y también es lo que se cuenta. Otra cosa, también que de lo que recuerdo este programita y también lo que he logrado leer es que también es hijo de este dios Tlaloc. Él es su padre, que es un dios de acá, de estos lugares. Dios como de la Y mitología cuscatleca, ¿verdad? Antes de que el territorio fuera conocido como El Salvador. correcto, Yo le quiero mencionar ahí sobre lo que estaba comentando Brian y pues el cipitío, como ya lo decíamos antes, es un ser mitológico, por así decirlo, que viene desde antes de los pueblos cuscatlecos, antes de que este territorio fuera conocido como El Salvador, ¿verdad? Y en el canal 10 de la televisión salvadoreña, desde hace, si no me equivoco, desde los 90, había un programa llamado El Cipitío, que creo que ese fue la infancia de muchos de nosotros, ¿verdad? Al menos de los que tenemos entre 25 y que 40, 35 años. Eh, la persona que le daba vida en esa serie, El Cipitío, es Rolando Menéndez, el cual por cierto recibió el 20 de enero del 2022 por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador el título de Hijo Meritísimo de El Salvador por su participación en ese icónico programa, ¿verdad? Y para adentrarnos un poco más en la leyenda les voy a contar yo eh, la información en general que se tiene. La leyenda del Cipitío es una de las leyendas más famosas que se han contado a lo largo de la historia de El Salvador. De acuerdo a la mitología salvadoreña, el Cipitío era el hijo de la Cihuanaba, la cual el nombre real sería Cihuehuet, que significa mujer hermosa. Y según la leyenda, esta mujer estaba en una relación, o bueno, tenía una relación, estaba casada con el dios Sol. De esa relación nació el Cipitío, pero la mujer traicionó al dios Sol, era trasnochadora, ¿verdad? Era infiel y entonces terminó traicionando al dios Sol con el dios Lucero de la mañana, por lo cual el dios Tlaloc, que vendría siendo como en la mitología salvadoreña como el dios de dioses, decidió que tenía que castigarla a ella y al niño, a su hijo. Entonces a la madre la condenó a ser una mujer errante, a vagar por los ríos, por las quebradas, los cerros y montañas del Salvador,
y al niño lo condenó a nunca crecer y a conservarse por siempre con la edad de 10 años. Entonces la mujer, a la cual ya después se le conoce Siwanaba, que significa mujer fea, la condenó a vagar por los ríos, por los pueblos en las noches y presentarse a los hombres que andan de fiesta o andan borrachos demasiado noche como una mujer bonita. Pero al momento de que los hombres se le acercaban o se iban con ella o la subían a su caballo, ella se transformaba en una mujer fea con uñas largas. Habían personas que dicen, por ejemplo abuelos, que contaban que era una mujer con cabeza de un caballo y con unos pechos bastante largos, caídos, que por las noches la gente que vivía cerca de los ríos escuchaban que azotaban algo contra las piedras de los ríos. Antes era bastante común que las señoras llevaban ropa sucia e iban a lavar el río. Entonces en la noche la gente que vivía cerca de los ríos decían que escuchaban que azotaban algo en las piedras del río, y se dice que era la Siwanaba la que azotaba sus pechos contra las piedras y se escuchaban carcajadas. Pero siguiendo, ¿verdad?, con la leyenda del Cipitío, el Cipitío, como decimos, fue maldecido a quedarse como niño para siempre, aunque pasó un siglo. Y cuentan que hace algunos años, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, era más común encontrar las huellas de un niño en las cenizas de la leña de la cocina. Y como saben, antes, en las épocas de nuestros abuelos, pues la mayoría de gente no tenía cocinas como eléctricas o de gas como ahora, ¿verdad? Entonces lo que ellas hacían eran cocinas improvisadas de barro y usaban leña para cocinar. Entonces en la ceniza que quedaba en esas cocinas a veces encontraban huellas, o en sí hacía falta ceniza, y eso era porque dicen que el Cipitío, cuando tiene hambre, come ceniza. Y también el Cipitío a veces es conocido como Cipitín. Se caracteriza por ser un pequeño y barrigón niño que tiene el nombre de sombrero en su cabeza, y sus pies, así como lo decía Brian, los tiene al revés. Por eso cuando las personas intentan seguirlo se pierden en su huella, porque las personas piensan que lo van siguiendo en la dirección en la que él iba, pero pues él va para el lado contrario. Y también se dice que tiene poderes mágicos, por ejemplo, para transportarse de un lugar a otro. Y es un personaje inofensivo porque, como decíamos, se quedó como un niño para siempre. Entonces se podría decir que es como un alma inocente, ¿verdad?, que no le hace daño a nadie, pero que sí molesta con sus bromas y sus risas burlonas. Su espíritu burlón y se esconde en los matorrales a las orillas de los ríos y quebradas para esperar a las muchachas bonitas que llegan a lavar o a bañarse ahí. Cuando las ve, les dice unos piropos y les tira florcitas y piedritas, pero ellas no lo pueden ver. De hecho, se dice que los que sí pueden verlo son los niños y los perros. Por eso era bastante común que a veces decían que en la noche, cuando se escuchaban las ladrazones de los perros en los pueblos y todo eso, decían que podía ser el Cipitío o algún otro espíritu que andaba por ahí, ¿verdad? Y cuentan que cuando el Cipitío persigue a una muchacha es difícil que se aleje de ella, es como difícil que se despegue de ella, está como apegado a estarla siguiendo, ¿verdad? Entonces una solución para alejarlo supuestamente es que la muchacha coma adentro de un inodoro, se sienta en la taza con su plato de comida a comer. Y pues yo creo que se escucha bastante desagradable, ¿verdad? Y se supone que esa es la relación, porque el Cipitío, o sea, esa es la en sí, eso es lo que provoca que el Cipitío deje de seguirla, porque él odia los malos hábitos. Entonces se le hace como algo asqueroso ver a una mujer bonita que a él le gusta haciendo algo así, ¿verdad? Entonces es como la forma de quitárselo de encima. Y el Cipitío es un personaje muy conocido, su leyenda ha ido contándose de generación en generación, y a pesar de que a veces se le agregan algunos detalles más, la esencia de la leyenda sigue siendo la misma. Entonces las características que tenemos a modo de resumen vendrían siendo de que una es el hijo de la Siwanaba y del dios Sol, tiene 10 años eternamente, es pequeño y barrigón, le gusta comer ceniza, le gusta comer guineos majonchos o plátanos majonchos, bananos majonchos como le conozcan en otros lados.
Le gustan las muchachas bonitas, tiene los pies al revés, hace bromas inofensivas y tiene poderes para transportarse de un lugar a otro. Eso sería básicamente la leyenda en general del Cipitío. Y bastante interesante, la verdad, porque si hay como, la gente cuenta varias versiones, ¿va? De lo mismo, de que fue maldecido, otros de que por ser hijo de la cigüeñada, ¿verdad? Y haberlo engañado al dios Sol, de que por esa razón, ¿verdad? Fue por la que él, tanto como la cigüeñada, fueron maldecidos y pues esas cosas pasaron. Y no sé si has escuchado alguna historia que la gente haya comentado. Sí, Fíjate que sí he escuchado una que otra que mi abuela me contó hace años. Bueno, mi abuela ya murió hace algún par de años, pero me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, ella sí me contaba porque nosotros vivimos en un área rural del, de Santa Tecla, si lo puedo decir, un área rural que pertenece a Santa Tecla. Y ella sí me contaba que el esposo de ella, mi abuelo, el cual por cierto murió antes de que yo naciera, así que nunca lo pude conocer, eh, ella me contó que mi abuelo había visto varias veces al Cipitillo, porque ellos tienen terreno, bueno, tenían terreno, ¿verdad? En la montaña donde cultivaban diferentes cosas, por ejemplo, café. Ellos se dedicaban a hacer cafetalero, ¿verdad? Entonces tenían que estar yendo a ver el terreno regularmente, ¿verdad? Entonces ella me decía que mi abuelo le contaba que cuando estaban en la época de la corta de café, que vendría siendo alrededor de finales de diciembre, principios de enero, ajá, a finales de año, inicios de año nuevo, eh, ella me decía que mi abuelo a veces se quedaba hasta tarde, ¿verdad? Era el último en irse cuando todos sus cortadores se iban. Entonces él regularmente decía que en los árboles que estaban adentro de la propiedad, por ejemplo, árboles de aguacate, árboles frutales que tenían en la propiedad, decía que cuando era tarde, alrededor de las 5 de la tarde, solía haber sentado a un niño con un gran sombrero arriba en los árboles. Y por más que vos le hablaras, por más que le intentaras tirarle algo, siempre lo veía sentado de espaldas y nunca te respondía. No te miraba, no te dirigía la palabra, no hacía nada. Solo estaba sentado en su mundo. Y pues decía que era bastante normal ver eso ya bien tarde. Y no sé, la verdad, yo al estar en un lugar así desolado, bien rural, y ver a un niño sentado así solo arriba de un árbol, yo lo primero que quería es correr. Porque sí, sí, o sea, la impresión. Mientras más lo pensás, menos sentido tiene que va a ser un niño solo en esos lugares hasta tan tarde, ¿verdad? Y sí. también lo habían visto varias personas de esa zona de por donde vivía mi abuela. Y había un señor que, bueno, en esa zona casi todos se dedicaban a lo mismo. Tenían fincas donde cultivaban café, árboles frutales y todo eso. Había un señor que ya murió hace años y que mi abuela me contó que ese señor también había visto varias veces al cipitillo y a la ciguanaba. Antes era bien común, ¿verdad? Que estos señores iban a trabajar eh, y llevaban a sus perros con ellos. A los perros que les conocemos como perros aguacateros, como se les conoce coloquialmente aquí en El Salvador. Sí. Entonces esos perritos son bien fieles, entonces siempre iban con él. Entonces dice mi abuela que ese señor ya le había contado a ella que varias veces el señor también se quedaba hasta tarde trabajando en su terreno y alrededor de las 5:30, casi a las 6 de la tarde, decía que sus perros se alteraban y comenzaban a correr en los alrededores del terreno y se escuchaba que los perros bajaban por el cafetal haciendo una gran bulla como si estuvieran peleando. Pero ese señor decía que era el cipitillo el que pasaba alrededor de esos terrenos a esa hora.
y de que él ya varias veces se había encontrado una señora en el camino de los terrenos a su casa, se había encontrado una señora cargando leña, un rollo de leña. Eso era bien común antes, ¿verdad? Como la gente cocinaba Sí. en cocinas de las que mencionamos antes, de barro, ¿verdad? Donde usaban leña. Entonces él decía que ya varias veces se había encontrado a esa señora y de que a veces él la saludaba, le hablaba y la señora nunca le contestaba. Y lo peor es que la señora no era de la zona y él ya le había preguntado a otros que si ya lo habían visto, y las personas le decían que no conocían a la señora. O sea, al parecer solo él la miraba. No se sabe si era la ciguanaba, si era algún espíritu burlón, como le conocen ellos, ¿verdad? Pero total es que él siempre le hablaba, la saludaba cuando se la encontraba en el camino y ella nunca le respondía. Entonces, ¿verdad? Son cositas que contaban nuestros abuelos. Uy, así. La verdad que tenía bastantes historias que contar. Y pues ahí los que logramos prestar atención, ¿verdad? Sí, logramos captar bastante de los relatos que nos tenían. Y pues sí, yo me acuerdo que me contó mi mamá de que mi abuela, ella sí, le iba a lavar ropa a lo que era el tío de ella, de mi abuela. Y pues ella le iba a lavar, era allá en Chalatenango, un departamento de acá de El Salvador. Y allí eh, iba a lavar la ropa. Y sí, la verdad, ella lo único que escuchaba era que le tiraban piropos, se la cuenteaban, como se dice acá. Se la cuenteaban, pero ella no lograba ubicar de dónde era que venía. Y ella iba, este, 2, 3 veces por semana iba a lavar ahí. Si no es que bastante seguido. Y sí, ella nunca logró ubicar de dónde venía. Y ella oía una voz infantil, no sé, como que era un niño hablándole así a una mujer, que le, ¡ay, qué bonita! Ey", y así. Eso era lo que ella lograba captar. Como mencionaba Ronnie, es un espíritu bastante inofensivo, si digamos uno lo ve, ¿verdad? Como que, va a llegar a tocarte, y así. Mm. No lo describen así, sino que más que todo es como, no sé, como un niño molesto. Y sí, hubo un punto que mi abuela sí se sacó de onda. Y pues igual, como dice que entre más razones tratas de ver, menos le vas entendiendo. Y sí, ella ya se fue sacando un poco de onda, le comentó a su tío, que era padre, y ella lo que le dijo que pues se encomendara, ¿verdad? Porque sí, en esos lados se veía bastante ese tipo de cosas y otras más. Pero sí, el cipitío sí formaba parte de eso. Y pues ella lo comentaba y yo la veía como una historia que dice, qué interesante, güey, está bien interesante. Sí, Pero cuando uno está pequeño, como que a uno, en el fondo, como que a uno no les cree tanto, ¿verdad? Lo que nuestros abuelos nos dicen, pero en el fondo uno ahí los está escuchando porque quiero, uno es entretenido, ¿verdad? Pero ya cuando el tiempo pasa, cuando uno ya se vuelve un adulto y uno empieza a tener experiencias, entonces como que le hubiese puesto más atención a mi abuelo cuando pude. Y así, al menos yo sí, ya como ya le he comentado antes a Brian, yo sí he tenido experiencias paranormales ya hace varios años. Y antes, cuando yo era un adolescente, yo no creía en este tipo de cosas. Para mí eran como que simplemente no existían y ya, quedaban en meros cuentos que a mí me gustaba escuchar, ¿verdad? Pero cuando pasó el tiempo y algunas cosas que me pasó a mí, entonces empezás a creer y empezás a pensar más ya, por ejemplo, en por qué mi abuelo me mentiría con una historia de algo que a él le pasó. Y cuando después a vos te pasa una experiencia paranormal, entonces ya es como que, y si a mí me pasó, entonces, y mi abuelo dice que a él también le pasó, pues puede que sea cierto, ¿verdad? No es que vaya a ser algo inventado del todo por él. Y así mismo, ni siquiera es necesario que estés en un lugar rural para que te pase algo así. Incluso he escuchado relatos de personas que en bodegas
les han pasado cosas paranormales en sus trabajos, en parqueos y cosas así, donde a veces ya en la noche es bastante solo, les han pasado ese tipo de cosas. E incluso una vez hasta escuché que en un centro comercial de aquí de El Salvador, de la zona capitalina, no voy a decir en cuál, pero he escuchado el relato de uno de los trabajadores que decía que en una tienda de ropa que tenían allí, en el área de la bodega, pasaban cosas raras, que habían cajas que se caían, a veces encontraban cajas abiertas con la ropa tirada, a veces la ropa se caía de los, ¿cómo se llama? Donde ponen Los de los, aparadores. se me olvida cómo se llama, pero a veces la ropa que estaba tendida y un gancho que tenían de muestra se caía. En la mañana cuando llegaban a abrir el local encontraban cosas tiradas en el suelo. A veces escuchaban como que había movimiento en el área de la bodega, pues y no había nada. Como que decían, ni siquiera es necesario que esté en un lugar rural desolado para que pasen ese tipo de cosas, para tener ese tipo de experiencia. Sí, la verdad es que otra cosa que hay que traer en mente, ¿va? Que sí, son lugares bastante urbanos hoy en día, ¿va? Pero en su tiempo fueron zonas rurales. Y pues en ese tipo de lugares pues habían, no sé, desde bosques, y en su tiempo, mucho más antes, solían haber hasta templos, pues lugares donde la gente se solía reunir, hacer cierto tipo de eventos culturales, ¿verdad? Pues Es de todo cierto, tipo. que no se nos olvide que el área que hoy es San Salvador, aquí en El Salvador, antes estaba habitada por diferentes grupos indígenas, así como los mayas, los olmecas, los pipiles, y que todo eso está construido sobre una gran capa de ceniza de cuando hizo erupción el volcán de Ilopango, el cual ahora es un lago. Ese lago que está ahí, el lago de Ilopango, es un cráter gigante. Y de hecho hace poco, el año pasado, se hizo bien viral la noticia de que cerca de un área alrededor de la capital habían encontrado los cimientos de un pequeño pueblo indígena. Se hizo bastante famoso en TikTok, que resulta que el invierno que tuvimos el año pasado fue bastante fuerte, entonces toda el agua que bajaba en esa quebrada comenzó a dejar descubierto que había como un asentamiento allí, había una casa, se veían unas ollas que habían quedado allí, incluso hasta mazorcas había. Entonces, así como decía Brian, y que ahora puede que todo esté bien urbanizado, pero en el pasado quizás fueron cafetales, y mucho antes de eso todavía fue como una pequeña ciudad donde estaban asentados los nativos de esta región de Cuscatlán. Sí, la verdad, y pues por todo eso soy, no sé, bastante cliché, va, mira, tiraron la ropa, o no sé, va, uy, se cerró una puerta, pero sí, cuando uno trata de darle la explicación a ese tipo de cosas, te pones a pensar, ok, se me cerró la puerta, no había viento, no había nadie en mi casa, y pues, no sé, uno dice, a saber qué habrá sido. Uno trata de dejar de pensar en eso para no asustarse, ¿va? Pero cuando esa clase de eventos se siguen repitiendo y ya ve uno como que "Ey, esto es bastante frecuente, ¿va? ¿Qué está pasando?". Ya uno empieza a pensar tipo, hey, lo que me contaba mi abuelo, mi abuela, mi mamá, no era tan mentira, ¿va? Porque quizás no sea lo mismo, pero sí llegamos al punto, como mencionaba Ronnie, de que, o sea, sí pasan este tipo de cosas, sí pasan y Llega un momento como en el que vos te pones a pensar o sea, si a mí me están pasando este tipo de cosas, entonces, ¿quién quita que a mi abuelo también le pasaron, verdad? Que lo que él me contaba de verdad le pasó. y pues sí, ¿va? Ya uno se queda, no creo que me estuviera mintiendo, ¿va? O sea, ¿por qué va? Ajá, ¿Por o qué? sea, ¿por qué razón él se va a estar elaborando una gran historia que sea mentira para contártela vos? O sea, ¿qué gana él con eso, verdad? ¿Qué ganan los abuelos con eso? Sí, y si uno se pone a pensar, ¿verdad? Son historias bastante repartidas a nivel nacional y pues es como hasta extraño hasta cierto punto, ¿verdad? Que todas las personas lleguen al mismo acuerdo, ¿verdad? De contar lo mismo. Ajá. Ajá, ¿verdad?
Entonces hay que pensar de que sí, puede llegar a ser cierto, puede que no. Ahí ya queda en la experiencia de cada quien, vaya, qué es lo que decide creer, si es verdad, no, pues Sí, es algo ahí- que está bien, bien apegado a nuestra cultura, ¿verdad? Y como decía Brian, ya queda en cada quien en qué creer o en qué no creer. Y eso ya es basado en las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido. cabal, Así sí es que, cierto. bueno, creo que con esto ya le vamos dando fin a este primer capítulo. Nos gustaría de que se suscriban, que nos apoyen dejándonos un like, que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones para cuando subamos el próximo episodio, que tendría que ser la próxima semana. Vamos a tratar de estar subiendo por lo menos 2 episodios por semana, digo yo, dos Sí, o tres episodios por semana. eh, y nos gustaría que dejen en los comentarios, que nos escriban las historias sobre lo que ustedes hayan vivido cerca del Supitillo, lo que les hayan contado sus abuelos, sus mamás, sus bisabuelos, para que nosotros los vayamos recopilando y podamos hacer un podcast especial dedicado a todos los relatos que ustedes hayan tenido. bueno, sí, abonando lo que menciona Ronnie, de que sí, está chivo, de que nos dejen ahí historias que les hayan pasado, nos den feedback de qué podríamos llegar a hacer mejor también, ¿verdad? Tipo, hey, mira, tenés una muletilla, tipo, hey, mira, no me gusta cómo se ve ahí tu iluminación, no se te ve la cara. Ajá. Cosas así, ¿verdad? Para Brian, ir compres un mejorando. aro de luz. Sí, para que se vea mejor la imagen. Ahí le vamos a ir metiendo más ganas y eso, que nos digan qué podemos ir haciendo mejor. Dennos feedback, se aprende un montón, se aprecia. Y pues, si quieren que se hable específicamente de algún De un tema ser específico. mitológico o algún tema aparte de un ser mitológico, porque nuestra meta es también, no solo abarcar de historias de acá a nivel nacional, las que lleguemos a conocer, sino también ir abarcando las de otros países, que Ajá. Queremos si uno se... comenzar con las leyendas de aquí, ¿verdad? Pero si ustedes quieren que hablemos de un tema específico, pues nosotros lo vamos a hacer. Porque si también así como hay un montón de leyendas interesantes aquí en El Salvador, así hay otras interesantes que he escuchado de estos países por los cuales atraviesa el río Amazonas, que vendrían siendo de allá de Sudamérica, y hay algunas leyendas que se escuchan bastante interesantes. Pues también esperamos tocar ese tipo de leyendas aquí en el podcast. Sí, correcto, correcto. Y pues eso sería de momento, yo creo. Muchas gracias por habernos escuchado y si llegaron hasta el final, se les agradece el apoyo que nos den. Ahí el like, la suscripción. La verdad sí nos va a ayudar bastante a ir mejorando, ir creando más contenido y saber de que les está gustando de verdad lo que estamos haciendo. Y pues es esta propuesta que tenemos, ¿verdad? A que ya las personas de jóvenes, si nos escuchan, ya personas, todo tipo de personas, más que todo, recordemos este tipo de anécdotas, leyendas, historias que enriquecen, ¿verdad? Lo que es la cultura de nuestro Cultura. país y de cada país. Sí, Así que, así que, como les decía Brian, muchas gracias por la atención que nos han prestado. Apóyennos con su suscripción, con su like, suscríbanse. Y vamos a estar trayéndoles un próximo episodio la otra semana. Así que con esto nos despedimos y pasen buenas noches. buenas noches, nos vemos, descansen. Saludos.